y con qué cosas debemos contar para poder verte cara a cara, para ser hijos tuyos a tu imagen. Gracias, Jesús. Amén. Puedes sentarte ahora. Mi titi Alicia, como siempre, que la quiero un paquetón, es mi traductora. Praise God. Pero en este momento yo también necesito ayudantes. I need some helpers. Porque ustedes saben que Pirulina no predica sola. Pirulina doesn't preach alone. Y bueno, aquí yo tengo uno que desde allá está haciendo su trabajo. Amiguito, ven. Ya, tú eres uno de los elegidos. Ahora necesito una hembrita. Now I need a girl. Ay, Dios mío. Ok, te voy a tirar la canana a ti. ¿Cuál de todas tú quieres que sea la compañera de nosotros predicadores? Chequea, a ver. De las ladies. Pick a girl. Your sister. Your sister. No. No necesariamente tiene que ser. Your best friend. Oh. Elige que tú. Your best girlfriend. No digan, no hablen. ¿Cuál te gusta a ti? ¿Cuál tú quieres que venga aquí? Pues no importa el tamaño. Valerie. Pues venga Valerie. Ah. Pero Valerie es muy chiquita, es muy little. Tiene que ser un poquito más grande. Déjate de cosas, no te con vergüenza, ¿eh? ¿Cuál? Sincérate. No te pongas nervioso que yo te apoyo. ¿Cuál? Jasmine. Ok, Jasmine. Ok. Bueno, necesito estos ayudantes porque yo necesito hacer algo aquí. I need helpers because I'm going to do something here. Para explicarle el mensaje. Vamos, la lady. Hágale usted esto. Acá así. Y usted, el boy, sosténgame. Déjame, excúseme que el bosquejo. Ábreme. Todos los adultos tienen su bosquejo, ¿verdad? Para predicar. Entonces yo tengo que tener mi bosquejo también. Déjame poner esto aquí arriba. Que se ve bien, ¿verdad? De atrás se ve. ¿Se ve bien desde atrás? Sí. Ok. Vamos a pararlo acá. Que se vea bien. No te me muevas. Okay. Perfecto. Algo importante. Something important. El agua es vida. Water is life. E incluso la palabra dice que en la Biblia, que Papito Dios dice que Él es como el agua de vida, ¿cierto? The Bible says that He is like water. Esto es un vaso. This is a cup. Y este vaso va a simbolizar una persona, una vida. This will symbolize a person. Este vaso sin nada dentro no significa nada. That cup with nothing inside means nothing. Pero puede entrar cualquier tipo de cosa, ¿cierto? It could have anything. Usted es una creación de Dios. You are God's creation. Este vaso lo creó un hombre cualquiera. This cup was created by any man. Pero esto lo estamos tomando de ejemplo como una creación. But we're taking this as an example of God's creation. Asimismo Dios te creó a ti, me creó a mí. That same way God created you and me. Pero esto sin nada dentro, vuelvo y repito, no significa nada. But with nothing inside, it means nothing. Pero si le entramos a ver, ¿quieren un poquito de agua? You want some more? Tenemos para que vean que agüita de verdad. ¿Cómo se cepilló? Es agua. Water. Entonces vamos a entrar la agüita Put the water en el inside vaso. inside this glass. Y ahora, ¿qué es? ¿Un vaso de qué? Now it's what? A cup of what? Vaso de This agua. is, un glass of water. Yes. Ay, Cup estoy of hablando, water. Casi estoy predicando en inglés. It's cup of water. Entonces ahora Glass of un water. vaso de agua. This is a glass of water. Y sigue siendo rica. And it's delicious. Así eres tú, así soy yo. And that's how you and I are. Cuando no tenemos nada dentro, When we have nothing inside, simplemente somos un recipiente. we are simply a recipient.
Pero cuando se vierte dentro de nosotros, But when we have inside, ya tenemos un significado, now we have a meaning, un valor. a value. Aquí ahora es un vaso de agua. Now it's a glass of water. Y este vaso de agua va a significar, And this water means agárralo así para que se vea bien el agua, tu vida y mi vida. your life and my life. ¿Cómo está ese vaso? How is that glass? Esa agüita, ¿cómo se ve? How does it look? Transparente, linda, It looks pretty. con deseo de tomártela You todita. have a desire to drink it. No se pone bonito ustedes, ¿no? No worries. Así nos creó Papito Dios. That's how God created us. Él creó todo bueno. He created everything good. Él lo hizo bien, He did everything very well, limpio. clean. Pero nos dio una palabra But He gave us a word, que se llama libre albedrío, which is free will. que mucha gente no entiende. Many people don't understand. Es una palabrita un poco comprometedora It's a compromising word. porque es como quien dice, It's like you say, yo soy tu papá, I am your father, pero tú puedes hacer lo que tú quieras, and you can do whatever you want. aunque cuando venga de allá para acá, Now, when it comes from there to here, como tu papá que yo as your soy, father that I am, entonces vamos a sacar cuenta. and then we're going to take into account. Muchas veces, amiguito, Many times, my friend, nuestros papás nos dan permiso para cosas, our parents give us permission for things. porque ellos quieren confiar en nosotros. They want to trust in us. Pero como papás, But as parents, ellos saben they know que cualquier cosita podríamos hacer, that anything that we do, pero ellos ponen en nuestras manos la decisión but they put the decision in our hands. de qué vamos a hacer, si lo vamos a hacer bien We're going to do it right o si lo vamos a hacer mal. or we're going to do it wrong. ¿Mm? De ti depende It depends on you no perder la confianza de tus padres. not to lose the trust of your parents. Asimismo, de nosotros depende And it depends on us no perder la confianza de nuestro Padre. not to lose the trust of our Father. Dirá usted, ¿y qué es esto, Piru? And what is this, Peter? Vamos a decir que aquí van a estar todas las cositas de las que nos tenemos que negar. Let's say inside are all the things we're not supposed to touch. Porque dice la palabra de Dios, el que quiera venir en pos de mí, The Bible says if you want to come and el follow que me, quiera vivir una vida para mí, you want to live for me, el que quiera tener su vida tal como yo se la di, if you want to have the life the way I gave it to you, niéguese a sí mismo, deny yourself, tome su cruz take up your cross, y sígame. and follow me. Ahora hay mucha gente que entiende que la cruz es para colgársela aquí. And they think that the cross is for you to hang on you here in your chest. El bling bling, you know, man. Ya. Bling bling, you know. Pues mira, te puedes poner, no esa, no. Esa que está ahí. Otra más grande que esa y colgártela así, And you así. can put a bigger one and hang it on yourself. That's a real bling bling. Y si no te niegas a ti And if you do mismo not deny yourself y evitas que tu vida and you te avoid dañe, that your life will, de nada vale tener la cruz colgada por cualquier lado. it doesn't matter where you hang that cross. Porque eso es nada más para nosotros ver dónde se pagó el precio de nuestro pecado. It's just for us to see where the price of our sin was paid. Eso es solo para recordarlo. Just to remind us. Porque eso ya Él lo hizo. Because He already did it. Nos toca a nosotros Now it's up to us guardarnos para to Él keep ourselves for y Him honrar and honor ese gran sacrificio that great sacrifice que Él hizo en la cruz por that He nosotros. did on the cross for us. Entonces, amiguito, ¿cuál va a ser tu trabajo? So what's going to be your job? Yo necesito ir a entrevistar a unos cuantos que me van a levantar la mano allá I'm going to interview some who are going to raise their hand para que me digan qué cositas, de qué cosas nos tenemos que negar and tell me what things that they need to deny themselves para que no nos dañe nuestra vida. so that our life will not be ruined. Cada vez que alguien me diga una palabra de algo que tenemos que negar, que tenemos que dejar,
Every time somebody tells me something they have to Tú leave the echas house, una sola gotita. you put one Only drop. one. Ahora, si yo te digo, echa 2, echa 3, es porque la cosa es fuerte. If I tell you to put 2 or 3, Y tú you le put echas aquí one adentro, ¿ok? ¿Entendiste? Ok. Only one gota. Vamos a empezar el trabajo de este mensaje. ¿Qué cosita algún amiguito o amiguita entiende que tiene que negarse para que no caiga una mancha en su vida? What thing do you have to deny yourself? De cosas que de escuchar reggaetones y eso. Sí, de eso que son malos, que le ponen el porque hoy en día la música en general, no es mala. Lo malo es lo que dice la música. The music is not You always fear. what the Aunque words say. hay algunas músicas que se preparan, There's some music that are prepared, músicas subliminales, subliminal music que sí te llevan a cometer cosas. will lead you to commit things. Porque son un tipo de música que se preparan para que te vaya al cerebro, There's some music that are prepared to go to your brain, te aloquen make you crazy, y cometas suicidio, commit suicide, homicidio, homicide, asunto de sexualidad. some sexual Hay que hablar claro, immorality. excúseme, porque ese es mi único problema, ustedes lo entienden, ¿eh? Y esas sí son malas. And those things are bad. Se preparan específicamente para eso. Y yo sé, ¿sabes por qué? Porque como a mí me gusta la música y me gusta todo tipo de música, Because me I like gusta music, saber qué cosa es buena y qué cosa es and I mala. like to know what is good and what is bad. Para que después no te estén diciendo por ahí, Pirulina andaba ahí tocando una música heavy metal media sospechosa. So I don't say I was playing heavy metal music. Never. Échame una gotita, One drop. una gota. One drop. Ok, así yo conozco ahí una gotita. Ok, ¿quién más me levantó la mano? Niños todos y niñas y los entraditos en edad pueden participar. A ver, Something you're not por aquí. supposed to do. ¿Quién? Por aquí alguien me levantó usted. Responderle a los padres. Uy, la desobediencia verbal para los papás. Échamele échamele 3. Échamele 3 gotitas. 3 drops. 1, 2 y 3. Otra más. Ahí. Esa es malísima. Usted no puede faltar el respeto a sus papás. Porque al hacer esto, usted se está bajando del rango. Ahí usted me está demostrando que es hijo o hija del rey. Porque un hijo o hija del rey no respeta a sus padres. A king's kid does not disrespect their parents. Porque es un mandamiento con promesa que dice, hijo, obedecer a vuestros padres. Children obey their parents. Entonces, si no los respetas y le hablas feo, mal, If you disrespect them, tú estás dañando tu vida. ¿Quién más? ¿Quién más me levanta la mano? What? Los entraditos en edad ustedes, los adultos. El tío por acá. A ver, tío. El orgullo. Ay, sí, échemele una gotita por ahí, el orgullo. Pride. Eso es muy malo. Eso daña nuestra vida, porque el ser orgulloso, unidos, y como que, ay, como que no te me pegues, pues. Eso no va con un cristiano que ame a Dios. ¿Qué más, tía? mentira. ¡Ay! Échamele 3 a esa. Sí. Porque por ahí andan diciendo una mentira piadosa, mi amor. La mentira es mala. No se puede robar. Uy, échamele 2 a esa, échamele 2 goticas. Sí, señor, robar es pecado, es malo, daña nuestra vida, pero no solamente robar en el banco o por ahí una cartera, una gente, no. Hay unos asunticos, usted coge los chavitos que sobran de lo que lo mandan a comprar. Si usted no lo pide, eso es malo. Eso como si estuviera robando. Y mi mami no va a decir nada, pues si ella no va a decir nada, y yo digo, mami, ¿me puedes dar esto? That's it. A ver, otra manito que se levantó. Ya tú me dijiste una vez, usted, venga. No hacerle daño a otra persona. Ay, el pelear con tus amiguitos, eso también daña. Fight with your friends. Papito Dios dice que tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. To love our Por aquí. neighbors. No puedo matar. Exacto, matar no se puede, eso es malo. No matará, eso es un mandamiento de la Biblia, de los 10, eso es uno. Por aquí. God, every faith.
A los Santina. a la gente. I'm not being hate. No se puede odiar, porque cuando usted tiene odio por alguna persona, eso daña sus huesos. Cannot hate. La Biblia lo dice, que el odio daña, carcome hasta consumirte los huesos. Ven, para acá. ¡Ay! El juicio. Judgment can judge your brother. Nuestro juez es Dios. God is our judge. El único que puede juzgarnos a nosotros es Dios. Porque perfecto en la tierra no hay uno. Como dice el Santo Domingo, el que no tiene linda tiene mandinga, pero algo tiene. When I like a boy. ¿Alright? ¡Ay! No codiciar. Esa palabra quiere decir no querer lo que el otro tiene. Si tú ves este vestido mío bonito, entonces tienes uno. Amén. Pero, ay, ese vestido de pirulina, yo necesito comprar uno igual. Yo quiero uno igualito, así, igualito, que no me falte ni una hojita de la flor. Eso had a dress just like that. Eso es codicia, la tía por allá atrás. A ver. I got one of these, but mine doesn't. ¡Ay! To say bad words. Échame dos o tres. Échame dos, Anisa. 2 drops. No bad Suave, words. suave. Ok. Dice la Biblia, sean gratos los dichos de tu boca. Let the words of my mouth be pleasing to you. Hay veces que como que la azotea se le calienta a la gente. Y como que suben muchas cosas para allá. Y quieren decirte todo. Pero mire, mastícase la lengua, porque la palabra que salga de nuestra boca, si somos hijos de Papito Dios, tiene que ser buena. Todos esos pip, esos pip no deben existir en la boca de un cristiano. A ver, ¿quién fue? All those speech should not Lati. be in our voice, in our mouth. Naughty, naughty. Move your head. Move your head. Eso. Bien. Qué bueno, tía. No. Y qué bueno que lo dijiste tú, porque yo lo decía así, pero para después tú me. Pero mira, negarse a sí mismo. Deny yourself. Es muy fácil uno venir un domingo a la iglesia. It's easy to come on a Sunday to church. Porque ese día hay que venir, porque ese día hay que venir. That day you have to come. Pero hay otros días. Hay martes, It's Tuesday, hay miércoles, Wednesday, hay jueves, viernes, sábado. Friday. Cualquier día que haya algo especial en la iglesia para Dios, any day that there's a special service for God. en vez de quedarte viendo televisión o jugando Nintendo Instead of staying home playing games or watching TV, o cualquier otra cosa que no tenga tanta importancia como ir a congregarte para aprender la palabra de Dios, nothing as important as coming to congregate for God, negarte a ti mismo, dejar ese tiempito deny yourself, de ocio para tú dedicarlo al Señor. and dedicate it to the Lord. Espérate que mi ayudante también quiere decir algo. Thou shalt not smoke. Échale 2 o 3 ahí. Cuidado que no se va a hacer. Digo, aquí en la iglesia no hay de eso. No, cuidado. Aquí no. Yo no sé en otro lado de otros sitios, pero aquí no. Not here. Y cuidado, porque ahora el enemigo de la justicia está combinando un asunto de que una cosa que parece como un pulpo, que tiene mucho brazo. It's something that Y dice que eso no es no, eso no tiene nicotina, eso no es dañino, eso no es nada. Y hasta en algunas fiestecitas de familia llevan una cosa de esa que parece una lámpara con mucho brazo así. Yeah. Y que sabe de que le saben a chocolate, a mentola, con todos los sabores raros que hay. Y de que eso no hace daño y que eso no es malo y que eso no tiene nicotina, pero eso es del diablo, porque esa cosa lo que conlleva es al vicio. That leads you to the vice. Y todo lo que dañe tu cuerpo. Oye, That harms your body. mira, estas 4 paredes que tú estás mirando aquí, These 4 walls that you see here, muy lindas. they're very pretty. Este es simplemente un edificio, This is just a building ¿ok? Donde venimos a congregarnos. Esta es la casa donde venimos a adorar juntos a Papito where we Dios. come to worship together to God. Pero el templo de Dios, But the temple of God, ¿quién es? who is it? Ponte tu dedito ahí arriba, mira. Tiffany.
Put your finger over yourself and Ponte tu dedo, tía María, que tú eres también. point to yourself. El templo de Dios soy yo, mi You amor. are the temple of God. Y de mí, a mí es que Dios me va a pedir cuenta. No estas cuatro paredes, de que hay las cuatro paredes. No, es a God is mí. gonna, I have to De lo bueno o lo malo que yo haga. of all the good things and bad things that I do. De que tan Don't mucho feel my hair. tampoco yo me haya I don't negado want piojo. para que mi vida no llegue a esta condición. You can't tell me I'm denying myself so my life does not get to this condition. Y hay muchas cosas más que mencionar. And there are many things more to mention. Que aparentemente eso no es nada. That sometimes it seems like it's nothing. Y aparentemente todo el mundo lo ve como algo normal, natural. And they say that's something I know normal, Eso natural. es de la gente. Well, that's of the people. Y imagínate, estamos en el mundo y mientras estemos en el mundo y Dios no venga, vamos a tener que estar en eso. And we're in the world, well, God. Y si Dios viene en un momento determinado, cuando tú tengas tu situación de este color, And what if God comes and your situation is this color? qué duro, hermano, ¿eh? It's hard. ¿Cuánto tiempo tú tienes ahí dentro de ese banco sentado, How long have you been sitting there in that bench? ablandando el asiento? Softening the bench. Y por una gotita And for one drop, de no haberte negado, and you did not deny yourself. porque simplemente decir sí o no y ya. Simply saying yes or no, and that's it. Saber qué vale más para ti, si lo que te gusta o lo que quieres con Dios. What's more valuable to you, what you like or what you want to do with God? Tú no tienes que dejar de ser niño alegre, contento, risueño y que brinque y que salte. You don't have to be a joyful child that jumps. Dios no te dice eso, God doesn't tell you that. pero si Él te dice, niégate He says deny yourself a todo lo que te están diciendo por ahí. to all those things they're telling you. Que si tú no estás en la, que tú no estás en la onda, tú no estás bien. If you're not in with it, Que si tú no haces lo que hacen las otras ladies, tú no estás fine como tiene que ser. if you're not like the worldly girls, then and A los boys que si no entran para un grupito donde hay un jefe que está ahí delante y haciendo cosas malas, tú no estás bien. if you're not part of the crowd, Pues you're mire, not okay. dentro de un grupo de limones verdes, Within a group of green lines, usted puede ser el limón amarillo. you could be the yellow lemon. Y dentro de un grupo de limón amarillo, And within a group of yellow lemons, usted puede ser el verde. you could be the green one. Y si usted es el hijo del And rey, if you're a king's kid, usted va a demostrar realeza. you will show royalty. Usted no puede ser un hijo del rey You can't be a king's kid demostrando vileza showing evilness, e irrespetando a su padre. disrespecting your parents. Porque una persona a la que le hayan dado una condición de vida tan limpia, Somebody who has a clean condition of life, tan transparente, very transparent, ¿cómo puede ser que le vamos a presentar a nuestro padre una vida de esta forma? how can we present to our Father a life in this way? ¿Cómo tú crees que se sentiría, papito Dios, si de repente llega aquí y ve que tu vida está de esta forma? How do you think God feels if He sees your life this way? ¿Cómo se sentiría? How does He feel? ¿Triste? Claro. Y más que triste, ¿qué más sentiría Dios? What else does He feel? Decepción. ¿Qué más sentiría Dios? What does God feel? Busca una palabrita y comienza con D. ¿Qué sentiría? ¡Dolor! Pain. Usted sabe lo grande que un papá sacrificarse por los hijos hasta la You know what muerte. it is that a father sacrificed himself to death? Y que él vea que su hijo no le puso ninguna importancia y le barató su vida sin darse cuenta. And that his child does not pay any and give importance to his life? Usted como papá y mamá, You as a parent, si ve a sus hijos haciendo las cosas que usted no le enseñó, if you see your child doing things you did not teach them, ¿cómo se sentiría usted? how do you feel? ¿Qué sentiría usted? What would you feel? Yo no sé, pero yo me imagino que sentiría que soy un fracaso como padre. You probably would feel like a failure as No he a hecho parent. nada. I didn't do anything. No me entienden. They don't understand me. Pero le tengo buena noticia. But I have good news. Quizás usted
no murió en la cruz como Jesús, Maybe you didn't die on the cross like Jesus, pero está viviendo una vida bien difícil. but you're living a difficult life. Pero Dios y usted God and you tienen que ser la mayoría. has to be the majority, Y no está todo perdido. and not everything is lost. Agárralo de nuevo así. Hold it like this. Mira, así, como yo lo tengo. Aquí y pon la manito acá. No todo está perdido. Not everything is lost. ¿Por qué no? Why not? Porque si tenemos a Jesús, Because if we have Jesus, ¿y qué dice la palabra? and what does the word say? El que quiera venir en pos de mí, You want to follow me? niéguese a sí mismo. Deny yourself. Tome su cruz. Take up your cross. ¿Cuál es tu cruz? What is your cross? Todas las cosas que ensuciaron tu vida eran tu cruz. All the things that dirtied your life, are they your cross? Hay más cosas que no mencionamos, pero que son cruces que llevas que casi te están llevando al fondo. Things that we carry that cross, they take you Pues down. mira, agarra esa cruz Take up that cross. y dile, tú no vas a llevarme al fondo, tú no me vas a dañar. You are not going to take me down. Situación, tú no vas a dañar mi vida. Situation, you're not going to ruin my Porque life. la cruz mía, que es Jesús, Because my cross o is Jesús Jesus. que murió en la cruz, Jesus who died on the es cross. el que está dentro de mi vida He's inside my life para cambiar completamente toda mi vida. to change my life completely. Man, Hacer de mi hallelujah. vida un vaso nuevo. Make me a new vessel. Porque ni tú ni yo podemos, pero Jesús sí puede. You and I pray for Jesus. Jesús sí puede transformar nuestras vidas. Jesus can change our lives. Jesús, que es el Rey de Reyes, King of kings, el Señor de Señores, Lord of el lords, que nos ha dado la realeza, gave us royalty, nos dice en su palabra tells us in his que si word, nos negamos a nosotros if mismos, we deny ourselves, aunque nuestra vida esté bien negrecita, even if our life is very black, clamamos a Él we cry out to him, y lo entramos a Él en nuestras vidas, and we put him in our lives, y Él toma el control de nosotros, he takes control over us, no habrá problema. there will be no problem. Amen. Así de simple. That's how it is. Si tú sigues controlando tu vida, If you continue controlling your life, si tú sigues haciendo lo que tú quieras, if you continue doing what you want, tu vida se va a dañar. your life is going to get ruined. Cada día pídele a Jesús Every day ask Jesus que Él tome control de ella, for him to take control over que it, Él entre a ti that he enters into your y heart. que cualquier gotita que esté comenzando a caer, And any little drop that's falling, inmediatamente la limpie. immediately he will clean it, Y Él lo va a hacer. and he will do it. Dios te bendiga. God bless you. Un aplauso a mis amiguitos. Thank you. Thank you. Gracias. Ahora hay una preguntita. Now the question. Porque todos los mensajes hay que hacer esa pregunta. We always have to ask this question. Porque no somos perfectos y a lo mejor necesitamos una oracioncita para We're not perfect. Maybe we need a prayer ponernos fuertes. to make us strong. ¿Alguien aquí entendió este mensaje? Did anyone understand the message today? ¿Y ha entendido que quizás pueda haber algo que hay que arreglar un And poquito? we understood that maybe there's something Darle inside forma, that needs to be fixed. dejar que esas gotitas de sangre de la cruz de Jesús entren en ese corazoncito We let the blood of Jesus enter. que se ha dañado con alguna That cosita. something was ruined. Si alguien siente la necesidad If anyone feels you have a need de venir a orar conmigo aquí, to come and pray with me, yo te invito I invite can't, you know you. why? a que tú pases al altar, to come to the altar, que tú y yo oremos a Papito and Dios we will pray to God, y que Papito Dios complete la obra en tu vida. and God will complete the work in our lives. ¿Alguien quiere esa oración? Anyone want that prayer? Venga, mi amiguita. Come. ¿Quién más quiere la oración? Dios me la bendiga. ¿Quién más quiere orar conmigo? No mire para atrás. Quédese mirando para acá. Usted, amiguito, venga, vamos a orar. Sí, claro, pase. Come. we're ¿Quién gonna- más? ¿Quién más? Venga también. Todo aquel How am que I supposed entienda to go? que necesita poner en orden alguna gotita, Wait, pase al altar. just You need stop it, prayer. that's it. Vamos a orar.